Así lo dice la moda. Así lo dice la moda. Por supuesto, reconocemos que gracias a ustedes, amigas y amigos de la audiencia, En la Mira presenta a los actores de la noticia. Y es que las noticias son diferentes en lo relativo a los temas que competen al sistema de administración tributaria. Y por supuesto en un momento presentamos precisamente aquí en el estudio al licenciado don Pedro Canaval, quien es el vocero del sistema de administración tributaria, y nos acompaña también nuestro editor tributario, el contador público don Héctor Ortega. Contador, buenas noches para usted. En un momento saludamos a nuestro invitado. Buenas noches, Federico. Buenas noches, amables radioescuchas. Todo este año hemos platicado de diversos rubros sobre el particular, y ya presente aquí con nosotros el licenciado Pedro Canaval, vocero del sistema de administración tributaria. Le agradezco, licenciado, que acepte la invitación de ABC Radio, Organización Editorial Mexicana, y buenas noches para usted. Al contrario, gracias a ti, Federico, por la invitación y un gusto estar con el auditorio. Contador, si me permite, a nuestro editor tributario le ofrezco hacer un formato de pregunta reportero y pregunta editor tributario para el mejor conocimiento de nuestra audiencia. Estoy de acuerdo. Si usted lo autoriza. Muchas gracias. Primero, licenciado, agradeciendo su presencia. Licenciado, si usted aprueba desde luego la presencia de nuestro editor tributario aquí en la cabina. Con todo gusto, por supuesto. Porque es un ejercicio democrático. Claro, por supuesto. Por supuesto. Licenciado Pedro Canaval, existen muchas inquietudes que nos transmiten nuestros radioescuchas, derivadas de que en algún momento han solicitado una devolución de saldos a favor de ISR y se les rechaza por desconocer la manera correcta como tenían que presentar, entre otras cosas, sus deducciones. Sí, esta es una pregunta muy importante y recurrente, como bien mencionas, Federico. Normalmente hay que primero enmarcar quién tiene obligación de presentar una declaración anual. Tienen que presentar declaración anual las personas físicas que cobran un sueldo y tienen ingresos superiores a 400,000 pesos brutos al año. ¿Dónde puedo ver esto? En la constancia de retenciones que me hace mi patrón. Ese es un caso. El segundo caso es todos aquellos que llevan a cabo una actividad profesional, empresarial, de arrendamiento por su cuenta y presentan declaraciones periódicas mensuales y bueno, cierran su ciclo anual con la declaración. Y yo diría un tercer caso, que estos son no necesariamente los obligados, que son aquellos que cobran un sueldo, un salario y no ingresan 400,000, sino menos al año, pero que voluntariamente hacen la presentación de su declaración para hacerse beneficiarios de las deducciones. Entonces, bueno, dicho lo anterior, la principal causa de error en las deducciones es saber qué deducciones tengo derecho y cuáles no. De repente, en algunas declaraciones anuales donde se manifiesta un saldo a favor, o en algunas solicitudes de devolución vía el formato 32, vemos cuestiones que se pretenden hacer deducibles, como notas del súper, facturas por ropa, en fin, hay cuestiones que por desinformación el contribuyente pretende hacer deducibles y no lo son. Recordemos que hay dos tipos de deducciones. Las primeras, que son las relacionadas a la operación. A esto pues tienen derecho nada más los que tienen una actividad profesional independiente o empresarial. Más las otras, el segundo tipo de deducciones, que son las deducciones personales, que esas tenemos derecho todas las personas físicas, independientemente de régimen o giro al que nos dediquemos, y que son en términos generales los gastos médicos, dentales, hospitalarios, los gastos que se erogan por un laboratorio, o sea, si tengo un análisis clínico, pues es el laboratorio. Si uso lentes, bueno, pues el gasto por mis lentes y pues el estudio de optometría, en fin, también es deducible. Si pago una prima de seguro de gastos médicos mayores, esa prima es deducible también. Muy importante, los intereses reales que se pagan por los créditos hipotecarios, que es una cantidad muy fuerte que se eroga por el ciudadano que tiene el crédito hipotecario, también es deducible. Y bueno, pues este año lo nuevo, ¿no? La posibilidad de disminuir de la base gravable el concepto de colegiaturas, desde preescolar hasta preparatoria o equivalente, también se hacen vía una especie de deducción, que técnicamente más bien es una disminución. Entonces, esto hay que conocerlo para no caer en el error y hacer una captura de manera clara en la declaración anual
porque también, y ahorita que lo estamos comentando, otro de los principales errores atendiendo esa pregunta es no capturan bien el RFC del que prestó el servicio, del doctor, del dentista, y ese error viene a afectar la procedencia de la devolución. Te comento, en los últimos años ha ido evolucionando de manera muy importante la tecnología para poder devolver en menos tiempo. De hecho, en 2003 el promedio para devolver era de 66 días hábiles. Las devoluciones, aquí el contador no me dejará mentir, se presentaban la declaración en abril y las empezaban a recibir en agosto, septiembre o hasta más. Ahora se reciben las devoluciones en 12 días naturales a lo mucho. Entonces, si yo presento mi declaración el 1 de abril, seguramente antes de que llegue la mitad del mes, ya tengo depositado el dinero en mi cuenta, que esta es otra ventaja. Antes no se depositaba de manera automática en la cuenta, ¿no? Entonces, más o menos estas serían algunas de las causas principales por las que viene un rechazo a un saldo a favor que el contribuyente pues está esperando, y que nosotros constantemente le ponemos en internet, pues ten cuidado con esto, no vayas a cometer este error, captura con cuidado esta parte, señálanos bien tu cuenta clave del banco para poder hacer el depósito, en fin, ¿no? Son recomendaciones generales. Liceo, si me permite, nuestro editor tributario y contador público, don Héctor Ortega. Sí, licenciado, acerca de, precisamente yo creo que uno de los principales problemas son las deducciones personales, donde más problemas se presenta a la autoridad, porque a veces le presentan cosas que difieren un poco de los criterios. A ese respecto, nosotros recibimos mucho la duda de las personas acerca de lo que se debe deducir por concepto de lentes ópticos graduados para corregir defectos visuales, ya que en este cambio al Código Fiscal este año menciona que los requisitos que deben de contener los comprobantes fiscales, ¿sí?, en el aspecto de los enajenantes de lentes ópticos graduados deberán separar el monto que corresponda por dicho concepto. Aquí surge una duda en la mayoría de las personas que dicen, ¿cómo se debería entender esa disposición? Que la deducción permitida es solo el costo del lente y no el costo del armazón, o es el costo del lente más el armazón. Aquí hay un poquito de duda de las personas. Lo que pasa es que obviamente el concepto es integrado. Sí. O sea, no puedo traer un lente sin armazón, ¿verdad? Eso no es Sí. posible. Lo que sucede es que de repente se encuentran abusos, en donde el armazón pues es un armazón italiano de lujo y que pues en muchas de las ocasiones se informa como un gasto propio de una deficiencia visual y no lo es. Por eso en la factura hay que acompañar el estudio de optometría, en donde se demuestre pues que sí hay una deficiencia visual que acompaña la compra de los lentes. Esto obviamente será en el momento que nosotros revisemos ese comprobante fiscal, pero el comprobante fiscal en este caso tiene que acompañarse del estudio de optometría por una entidad autorizada para el mismo, ¿no? Y de repente encontramos absurdos en donde pues, hay lentes de sol que se declaran como gasto deducible y además pues, bienes de lujo de marcas y de reconocido prestigio italiano, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos cuidando, que una medida que tiene como finalidad beneficiar y dar un estímulo fiscal a quien tiene una deficiencia visual no sea utilizado de manera indebida por otras personas. Sí, precisando también, tenemos la limitante, ¿verdad? Que son 2.500 pesos el límite, no se puede hacer mayor. Pero hay muy buenos lentes italianos de sol, de más o menos esa cantidad, ¿no? Y ya vemos quienes, y yo soy un caso, quienes usamos, por ejemplo, lentes de contacto, y además tenemos un armazón para cuando nos quitamos los lentes, pues no andar a tientas, ¿no? Entonces, mi armazón con mis lentes que yo hice deducibles, no me costaron más allá de 1.300 pesos, todo integrado, las micas, el armazón, etcétera, más los lentes de contacto que compro. Entonces, pues perfectamente me alcanzan al tope de 2.500 pesos, ¿no? Sí, hasta sobra. Y hasta sobra, exacto. Nos acompaña, son las 7:40 en el estudio del licenciado Pedro Canaval, vocero del Sistema de Administración Tributaria. Después vamos a ver el tema de las sentencias de Prodecom y a quién favorece en esta ocasión, al SAT o a Prodecom con esta nueva figura, pero antes también hay temas de la audiencia. A propósito, el criterio que debe seguirse en cuanto al importe pagado por los coaseguros de gastos médicos y el pago del deducible de gastos médicos. Se deben de considerar, pregunta la audiencia, deducción personal dentro del rubro de gastos médicos
o se pueden considerar como una deducción autorizada. Bueno, en principio lo que es deducible es el pago de la prima, ¿no? O sea, para que no mezclemos los conceptos, y aquí don Héctor pues, también seguramente tendrá una opinión. Considero que ese es el concepto específico que se tiene como gasto deducible por ley, y ya entrar en casos de coaseguro o de deducibles y cosas así, ya sería inclusive ver cada caso en particular. No pudiéramos aventurarnos a hacer un pronunciamiento general, porque tiene que ver con límites, con montos de los seguros, en fin, ¿no? Inclusive hasta con los niveles de ingresos del contribuyente, el tipo de enfermedad, de cosas de ese tipo. Entonces yo diría, en principio hay que entender que solamente es deducible la prima que se pagó por el seguro. Y fiscalmente, cuando hacemos el pago de un coaseguro, bueno, pues la aseguradora nos emite una constancia, y si hay ahí alguna cuestión de retención o de beneficio en cuestión de deducibilidad, se señalaría en el mismo documento, ¿no? Entonces, yo lo dejaría en cada caso es diferente. Contador. Sí, muchas gracias, licenciado. Tenemos otra pregunta. El anexo 2 de la declaración anual, en su capítulo de intereses, señala que si se obtienen ingresos por inversiones en instituciones financieras y se incurre en una pérdida, no se puede aplicar contra ingresos por sueldos, salarios, actividad empresarial y profesional, régimen intermedio y pequeños contribuyentes. La duda que se presenta a mucha gente es si es correcto acreditar el impuesto sobre la renta retenido, aunque tenga una pérdida, y no la pueda deducir. En principio sí, ¿Sí? sería esa la posibilidad, ¿no? Correcto. Pero bueno, también yo quiero dejar ahí al auditorio con la idea clara de que habrá que estudiar cada caso, porque también a lo mejor hay acumulación por otros conceptos, ¿no? Por otros ingresos, y hay que ver si son más o menos de 100,000 pesos lo que se obtuvo de intereses en el año por estos depósitos o inversiones obtenidas en el sistema financiero, ¿no? Pero en principio sí, así sería. Correcto. No, nos permite rápidamente ir a un corte viciado. Sí, claro. Y regresamos en 2 minutos con Sí, su anuencia también, contador. Son las 7:43 aquí en el estudio del licenciado Pedro Canaval, vocero del Sistema de Administración Tributaria, 5518-77 y luego llamadas de Lorenzo con Verónica. Adelante, Lice. Gracias, amigo. Amigos, Boing estrena imagen. Solo descarguen del App Store el Memory Boing, en el que las frutas kamikaze los ayudarán a desarrollar su memoria. Tienen que armar pares de cada una de ellas de acuerdo al grado de dificultad que ustedes elijan. Ya lo saben, calidad, sabor y diversión, solo con Boing. Kamikazemente divertido. Gracias, colega Verónica. Se comunicó el señor Ángel Ríos de Cuautla, Morelos, y comenta que por qué él, siendo arrendador, cobró 42,000 pesos de renta al año, y haciéndolo arbitrariamente, Hacienda le quitó 30% por impuestos sobre la renta y el IEC. Bueno, pues no hay ninguna arbitrariedad ahí. La ley del impuesto de la renta establece que la tasa es el 30%. Ahora, ahí habrá que ver en el caso específico si entra dentro de las deducciones que tiene algún arrendador para poder hacer, insisto, deducible en términos de ISR algo o no, porque el dueño de un inmueble arrendado puede hacerle mejoras, y esas mejoras forman parte de esta posibilidad de deducir esos gastos. Pero así como nos lo está preguntando lisa y llanamente, el 30% pues es una tasa por ley, no tiene nada de arbitrario, ¿no? Brevemente, para que siga usted, contador, a propósito de las facturas que rotundamente se nos niega, licenciado, en las gasolineras o en restaurantes pequeños y a veces hasta medianos, entre otros. Bueno, esto, qué bueno que me lo preguntas, Federico, porque es una constante en donde de repente tenemos conocidos o nosotros mismos nos estamos peleando ahí en la gasolinera, denos la factura y que, en fin, ¿no? Recordemos que desde hace varios años en México, el comprobante fiscal ideal para el consumo de combustible es el estado de cuenta de nuestra tarjeta de crédito, de débito, de servicios. Inclusive hay esquemas por ahí con los vales de gasolina, con los cuales ya no tengo necesidad de hacer la solicitud de la factura. O sea, el comprobante fiscal del consumo de gasolina es el estado de cuenta de mi tarjeta. Entonces, nada más hay que verificar que mi domicilio fiscal y mi RFC estén completos en el estado de cuenta, y ese tendrá efectos como comprobante del consumo de combustible. Vamos a ver ahí en la fecha, cuando revisemos nuestra tarjeta, el estado de cuenta, el consumo dirá gas,
el RFC de la gasolinera y el monto consumido, los 300 pesos, los 500 pesos de llenar el tanque, y eso ya será suficiente para poderlo hacer deducible en nuestra operación como contribuyente, ¿no? Entonces, esto de repente se vuelve un mito, porque recordemos que esto y la facturación electrónica están terminando con el papel. Entonces, eso de está cerrada la oficina de facturación de la gasolinera porque son las 10 de la noche y ya cerraron, pues eso ya pasó a la historia, porque el uso de medios electrónicos de pago nos evita tener que esperar esa factura en papel, ¿no? Contador público. Sí, efectivamente, licenciado, esta cuestión es muy recurrente y qué bueno que hace mención de ello, porque efectivamente llega una gasolineras muchas veces y dicen, si quiere su factura, venga mañana porque a las 5 de la tarde cierra la oficina. Entonces yo creo que esta es una aportación muy valiosa para nuestro auditorio, ¿sí? Una cuestión que también inquietó a la gente, aunque hemos tratado de encaminarle, es que anteriormente el año pasado se tenía que presentar, aparte de la declaración anual, un listado de los conceptos que integraban el YETU, ¿sí? Ahora por disposición en la ley de ingresos se especificó que ese listado se debería presentar al año en forma anual y en la misma fecha que se presentara la declaración anual, no importando si en la declaración anual se presentara pérdida, ¿sí? Entonces, pero la autoridad iba a dar el formato por medio del cual se iba a dar esa información. Parece que no salió ese formato y únicamente con la declaración anual se va a dar por cumplida esa obligación. Es correcto, contador, porque además hay que recordar que el año pasado también se expidió un decreto por parte del presidente en donde hubo varios anuncios en materia fiscal y dentro de ellos está esto de la eliminación del listado de conceptos de YETU. Por ahí había algunas cuestiones, como usted recordará, que se amplió de 2 a 4 años la vigencia de la firma electrónica avanzada. En fin, fue un decreto de varias disposiciones en materia fiscal y ahí es donde se establece esta eliminación. Gracias, Federico. Gracias a nuestro editor tributario. Licenciado, ¿qué pueden hacer las personas a las que llegó una carta de invitación derivada del programa de regularización del ISR 2009 junto con la determinación de crédito fiscal si desean regularizarse, pero al 31 de marzo no cuentan con capital de efectivo para hacer el pago de la primera parcialidad, para no perder así la oportunidad de efectuar el pago en las 6 parcialidades posteriores? Fíjate que esta es una pregunta muy oportuna, Federico, porque precisamente como lo mencionaste, el 31 termina el plazo para allegarse de este beneficio, porque las cartas se enviaron desde octubre del año pasado. Y ahí esa carta lo que tuvo como intención es compartirle al contribuyente la información que nosotros tenemos. O sea, no fue una carta en donde se está imponiendo una sanción, ni siquiera estamos hablando de que eso pueda implicar ya una auditoría para algún contribuyente, ¿no? Simplemente fue compartir información que normalmente no hacíamos, de decir, oye, yo veo esto, ¿tú qué me puedes decir? Y hicimos una página de internet especial, un sitio, en donde yo puedo ingresar con mi carta, con el número y mi RFC y decir, esos depósitos en efectivo que ustedes ven en tal banco y tal banco, pues provienen de la manutención que mi padre me hace porque soy estudiante, o que el esposo le da a la esposa, o provienen de un préstamo que me hizo fulano de tal. Y la finalidad de las cartas es que nos clarifique nada más el origen y el destino del efectivo. No estamos ya dando por definitivo que hay una omisión de impuesto sobre la renta. Ahora, por si sí hay una omisión de impuesto sobre la renta, se acompañó a la carta ese formulario de pago en donde se le hace una sugerencia de cálculo al contribuyente y se le dice, oye, en caso de que debieras de haber declarado esto y no lo declaraste, yo opino que me debes tanto y que me lo puedes pagar en 6, en 4, en 3 o en 1, ¿no? Y bueno, los montos ahí se los ponemos. Pero insisto, es una sugerencia. Muchas de las ocasiones el contribuyente dice, no, es que ese dinero proviene de una fuente de ingresos que yo ya declaré. Ah, perfecto, no hay problema, se coloca la aclaración en el portal y asunto arreglado. Lo que no hay que hacer es desatender la carta. Esto sí es importante. Esto que comentas tú de que, bueno, no hay recursos por el momento para hacer el pago de la primera parcialidad, bueno, hay que ingresar a la página con nuestra carta y nuestro folio
y hacer las manifestaciones que se tengan que hacer al respecto, ¿no? Porque si bien se acompaña la carta con ese formulario de pago que podemos llevar al banco a liquidar, también alguna de las vías para regularizarse es presentar una declaración complementaria, contador. Y recordemos que estamos hablando de ejercicio 2009. Entonces, si yo tuve efectivamente que declarar esos ingresos en los 12 meses del año 2009, pues quizá tenga yo que hacer declaraciones complementarias de los 12 meses de 2009 o de 4 de los 12 meses de 2009. Bueno, y puedo ir haciendo de una en una conforme vaya yo teniendo posibilidad, y la autoridad irá viendo que existe una voluntad de autocorregir a través de esas declaraciones complementarias, y eso será pues una solución muy práctica y muy aceptada por nosotros. Y con esto te insisto, lo que no es aceptable es hacer caso omiso a esa carta, que fueron alrededor de 600,000 cartas las que se mandaron. Contador Polo. Sí, acerca de esto mismo, licenciado, muchas gracias. Queda preguntado una inquietud también de las personas que nos llaman, es ¿cómo saben cómo queda la resolución cuando mandan su aclaración? ¿Les envía algo por algún medio o qué sucede? No, se emite una acusa de recibo de esa aclaración enviada en ese momento, pero como la carta es simplemente informativa, no es un acto de autoridad en términos del Código Fiscal, ni se está iniciando mucho menos unas facultades de comprobación, no hay una resolución a la aclaración. Digámoslo en términos coloquiales, es de cuates. El fisco compartió información con su contribuyente y le dijo, yo veo esto, tú dime si estoy bien o mal, y listo. Ya derivado de lo que nos informen en la aclaración es que se determinará si se tiene que mandar ahora sí una carta exhorto, si se tiene que mandar algún requerimiento especial de información, o hasta ahora sí una visita domiciliaria ya en forma o una auditoría, ¿no? Es que bueno, yo creo que con esta aclaración mucha gente descansará, porque había personas que definitivamente pues tenían dinero que habían obtenido, como usted dice, de manutenciones, de otros... O vendí un coche, o vendí una casa y me lo depositaron en efectivo. Ahora, el mensaje aquí sí, yo creo que es importante, es debemos de caminar todos hacia la bancarización. Claro. O sea, no está bien, por muchas razones, principalmente la seguridad, pues andar con una maleta de 100,000, 200,000 pesos en efectivo y ponerla en la ventanilla del banco, ¿no? O sea, creo que eso por seguridad, primero que nada, claro, ya hay que abandonarlo. Esa práctica no está bien, y pues tampoco está bien en materia fiscal, porque no nos genera una certeza a nosotros de cuál es el origen y el destino del recurso. claro. Si nosotros tenemos una transferencia electrónica en donde vemos claramente la cuenta de origen y la cuenta de destino, no hay problema, no tendríamos esa misma actitud. Aquí lo que queremos es dejar en claro que empujar hacia la bancarización y a los medios seguros de pago. Esa es la intención. Llegamos a la parte final de esta entrevista para el programa En la Mira, ABC Radio, Organización Electoral Mexicana. Con algún comentario, licenciado Pedro Canaval, vocero del Sistema de Administración Tributaria, que desea agregar alguna orientación para contribuyentes, y agradecerle a nuestro editor tributario, usted, contador público Néstor Ortega, su presencia aquí en su casa. Licenciado. Sí, bueno, pues recordar, personas morales, el plazo se vence el próximo lunes, que es 2 de abril, ya que el plazo vence el 31, que es sábado. Entonces se tiene que recorrer al siguiente día hábil, que es el lunes 2 de abril. Iniciamos ya la campaña de presentación para personas físicas, que por cierto ya la pueden presentar. Ya en la página de internet están colocadas todas las declaraciones automáticas. Uno ingresa con el RFC, con la firma electrónica o con la clave confidencial, y ahí puede revisar los ingresos que nuestro patrón, nuestras contrapartes declararon, ya con una propuesta de declaración prellenada, para nada más capturar datos complementarios que yo tenga que revisar, mis deducciones, firmar la declaración y hacer el envío de manera remota desde cualquier parte de café, internet, oficina, vaya, desde cualquier parte del mundo puedo presentar mi declaración anual. No lo dejen para el último momento, vienen las vacaciones, es muy buen momento de darse una sentadita y hacer esto que se tarda uno 15, 20 minutos cuando son declaraciones anuales de personas físicas asalariadas, muy rápido, y bueno, pues obtener el beneficio en su caso de su devolución, que también cae en época de vacaciones un dinerito extra para poderse ir de viaje, ¿no? Entonces, no olvidarlo. Y mañana empezamos la campaña de publicidad, te doy la primicia. Nos apoyó en la imagen y en la voz la banda del Recodo.
con una canción y anuncios de televisión, insertos de prensa. Entonces ellos van a hacer en esta ocasión la imagen y la voz de la campaña de pago de impuestos del SAT. Licenciado, ojalá que estas visitas sean con un carácter más periódico cuando su agenda así lo permita. Con muchísimo gusto, estamos aquí enfrente, así es que cuando me invites aquí estaré. Contador público, editor tributario de este espacio informativo, gracias también por su presencia. Gracias, Federico. Gracias, licenciado. Al contrario, Un contador. placer. Gracias. Continuamos con la señal de ABC 760 del cuadrante. Siga usted con nosotros. Gracias, ingeniero, y al equipo de trabajo, Verónica Elizabeth, reportero también, José Luis, y en la coordinación, Rosa María Rosco. Así lo dice la moda. Así lo dice